Hola, les voy a presentar una información que tengo. No está actualizada. Lamentablemente no he tenido tiempo de actualizarlo, pero son generalidades de lo que es la minería de datos. Bien, y sobre todo es la minería de datos para la toma de decisiones. Bien, de lo que ya sabíamos y ya lo he comentado en más de una ocasión, es que la información actualmente es un activo estratégico. Es es una forma en la que ya tenemos información y podemos sacar beneficio para casi siempre está relacionado con la toma de decisiones. Bien, entonces, en la actualidad la información sabemos que es un activo. Bien, hace algunos años veía que ya, ¿cómo se llama? Esto de la investigación en esta área, pues bueno, estaba muy enfocado a primero la seguridad de la información, protección y buen uso de la información, así como el manejo de grandes volúmenes. Por eso es que existe la nueva tendencia que es Big Data. ¿Ok? Pero bien, retomando las bases que es minería de datos y KDD, bien, hemos visto que KDD es el descubrimiento del conocimiento. Aquí lo importante es identificar el para qué. ¿Para qué sirve? Simplemente nos da el conocimiento ¿cómo se llama? Con el cual producimos y obtenemos beneficio. Ahora, ¿con qué obtenemos este conocimiento? Bien, lo descubrimos con minería de datos. Y entonces, sí, esta parte de minería de datos es en donde nos dedicaremos a extraer el conocimiento por medio de algunas, identificación de algunas tareas como reglas de asociación, clustering, predicción, entre otras. Y después de esto, pues ya podemos generar un reporte y a partir de este reporte es donde se generan las decisiones y en donde culminamos en esta parte de que es parte del objetivo del KDD. Entonces, la minería es una de las tantas opciones que tenemos para descubrir este conocimiento. Ahora, en la toma de decisiones, como ya se les había mencionado, la información no solamente es algo que puede estar almacenada, sino que es una gran herramienta que si somos conscientes podemos generar entonces estrategias. Si no nos interesa o simplemente no estamos pensando en una expansión, pues bueno, simplemente la podemos dejar ahí como en el pasado se ha hecho, la información simplemente rezagada. ¿Ok? Pero de esta podemos obtener información. Por eso es que actualmente hay una guerra por obtener información de los usuarios de las diferentes plataformas y por eso es que también surgieron nuevas leyes para proteger la información, porque así como como las empresas pueden tener la información, pues sabemos que últimamente esta información también ha llegado a malas manos y estamos hablando de todos aquellos que se dedican a realizar fraude, a realizar mal uso de la información. Por eso también es importante tener se mencionaba ya en algunas de las lecciones de la inteligencia artificial, la parte ética. Bien, en la parte de minería, pues también necesitamos tener esa cuestión ética y moral, que independientemente que se va a obtener información que es valiosa, pues necesitamos tener el buen uso y el cuidado para que no caigan en malas manos. Bien, en cuanto a la toma de decisiones de las importancias de la KDD, pues les puedo comentar que lo que necesitamos es tener una muy buena estrategia. Bueno, se puede utilizar para buenas estrategias de mercadeo, para la planeación de negocios, encontrar patrones de conocimiento para generar nueva información. En una de las aplicaciones serían en tratamientos médicos, también puede ser para optimizar los recursos, detectar fraudes, bien, entre otros. Bien, en cuanto a la toma de decisiones, para tomar una decisión no la podemos tomar a la ligera, necesitamos
un diagnóstico y en este diagnóstico se nos va a indicar el cómo está y para esto necesitamos simplemente información. Ahora, algo importante que también es considerado es que el KDD es un proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles para los datos. Es decir, esta es una de las características, que si la información que estamos obteniendo es válida, es novedosa o es útil, bien, entonces sí es de valorar. Si no, no estamos descubriendo conocimiento, simplemente estamos descubriendo tal vez algunos atributos, que un atributo no necesariamente es conocimiento, ¿ok? ¿De dónde? Ahora sí, esto sí es importante, ¿de dónde provienen los datos? Bien, los datos pueden provenir bien. Aquí nada más menciono la tecnología OLAP. Ok, obvio que ya hay más tecnologías, no las puse porque igual independientemente es nada más hacer la mención de que OLAP obtenemos la información directamente de las bases de datos, no necesariamente de las tablas, sino que de los que es importante mencionar en la minería de datos es que nunca se trabajan con las tablas directas, siempre se van a trabajar con vistas. ¿Por qué trabajamos con vistas? Porque la información no se puede exponer, nada más por eso. Es un criterio de seguridad. La información de las bases de datos, aunque es una base de datos que tiene las tablas, que tiene todos los elementos, nunca vamos a trabajar con bases de datos directamente. Siempre trabajaremos con vistas, ¿ok? Independientemente también en la tecnología OLAP, no se trabaja directamente con las bases de datos, se trabajan con vistas. Ahora, esto significa que hay un paso de aquí de las bases de datos a las vistas y luego de las vistas está otro paso para los cubos o el warehouse. Cualquiera de las dos tecnologías que se use, pues bueno, se puede utilizar eso. Ahora, si quisieran mencionar, bueno, ¿y en dónde queda el Big Data? Es el, digamos que está por encima de lo que serían las tecnologías SOLAP, pero sería más o menos en ese nivel en donde ya tenemos la información resumida. Ahora, el Big Data tiene la ventaja o diferencia entre por ejemplo, el Warehouse, que es el más que puede tener una mejor comparación sería que el warehouse simplemente es el resumen de los datos con parámetros nuevos que indican elementos o hechos, como quien dice, muy importantes como para tomar decisiones, ¿no? Pero no está en sí la decisión definida, sino que es un resumen de toda la información, mientras que en el Big Data ya tenemos todo esto del KDD, o sea, todo esto que les comenté que se obtiene con KDD, ya lo podemos tener en el Big Data, es decir, va un paso más allá que el warehouse. Entonces, retomando el origen de esta plática es, ¿de dónde obtenemos la información para minar? Básicamente de la base de datos, pero no directamente, sino por medio de vistas. Después, eh, aquí es un poco la comparación. ¿Qué podemos tener de ventajas con cada una? Bien, en las tecnologías solar, pues ya los datos están completamente limpios, ya están en una forma más óptima para realizar alguno de los procesos de minería sin tener que realizar tantas actividades, mientras que en las bases de datos, pues hay una mayor complejidad, independientemente que no es recomendado utilizar directamente las tablas. Reitero, porque es importante que lo sepan. Para minar, para hacer bases, bueno, casi siempre se utilizan vistas. Ahora, en este caso, esta plática estaba pensada para lo que es una ponencia, ¿no? En donde el tema en aquel momento era interrogar a la base de datos. ¿Qué significa interrogar a la base de datos? Bien, se va a analizar y se van a obtener parámetros de tal manera que podamos tener algún beneficio para una buena toma de decisiones. En este caso, es como la interrogamos, bien, indagamos y encontramos información útil, valiosa, novedosa.
¿ok? Mientras que el con qué, pues bueno, ya existen diferentes tecnologías. La que en este caso estoy haciendo referencia es la de minería de datos. Existen otras. Ahora, entrando ya a la definición de qué es minería de datos, ah, es el proceso de encontrar elementos interesantes y correlacionados entre los datos y la información debe de ser comprensible, no trivial y útil. Bien, una de las definiciones que me ha gustado mucho, que independientemente que ya pasaron 22 años después de que se publicó el libro, esto implica que desde antes de que se publicara el libro, Han y Camber ya pensaban esto sobre la minería de datos. Bien, es que es la extracción del conocimiento que procede de grandes cantidades de información. Y aquí es importante resaltar una palabra que es grandes cantidades de información. ¿Por qué hago la mención de grandes cantidades? Porque dentro de la minería de datos hay diferentes tareas. Algunas de ellas son eh, acciones que están relacionadas con simplemente algoritmos de otro tipo, simplemente algoritmos básicos, por ejemplo, un algoritmo de búsqueda. Y estos algoritmos de búsqueda, pues, existían antes de que se formaran los conceptos y fundamentos de minería de datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo simple de búsqueda y la búsqueda dentro del proceso de minería de datos? Bien, pues que de minería de datos procede de grandes cantidades de información, que significa que se supone que esta es la adaptación para realizarlo para un cúmulo muy grande de información. Lo mismo sucede, bueno, todavía Big Data se va más allá de minería de datos, que son grandes volúmenes, y en este caso, Big Data sería ya una representación de la información, es decir, ya preprocesada. Bien, otra de las definiciones de minería de datos la realizó Turan Sigman en 1999, aunque como les mencionaba, la investigación se realizó antes. En este año fue cuando se publicó. ¿Ok? Y entonces él dice que es el proceso de plantear una búsqueda para extraer la información importante y las tendencias conocidas y desconocidas de grandes cantidades de datos. Ahora, Bipin Kumar en el 2002 la expresa como la búsqueda de información valiosa de grandes cantidades de datos. Como podemos identificar, ya en 1999, bueno, antes, como en 1996, 1995, tal vez, ya se estaba viendo lo que es la generación de grandes cantidades de información que proceden de los diferentes, procesos que se realizan en una empresa y se almacenan en las bases de datos. Lo más conocido casi siempre fueron los bancos, que sí siempre han generado grandes cantidades de información, pero actualmente ya casi todo tipo de organización y empresa genera información en grandes volúmenes, dependiendo también del tamaño de esta. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer con minería de datos? Bien, los objetivos o target de la minería de datos principales serían clasificación, predicción o pronóstico, análisis de conglomerado o clúster. Bien, conglomerado es la palabra en español de clúster, ¿ok? Por si en algún momento la identifican, ya sea, la pueden encontrar como clúster o como conglomerado. Otra de las targets es reglas de asociación, análisis de valores atípicos o outlier o caracterización y discriminación de la información. Ahora, minar la información, les había comentado que una vez que tengamos la información de las bases de datos, tenemos que integrarlas. Y después de que la tenemos integradas, en este proceso casi siempre están involucradas las vistas en donde vamos a integrarlos y vamos a separarlos de todo el cúmulo y vamos a tener un tipo resumen, porque también de las bases de datos no necesitamos toda la información para minar, solamente información muy específica. Y justamente a partir de esto es donde seleccionamos y preprocesamos la información en esta parte que les hablaba de esa selección, ¿no? Y a partir de aquí es donde ya minamos a analizar
utilizar las diferentes técnicas y ya tenemos relaciones, patrones y después de estas relaciones y patrones es donde vamos a evaluar y en donde es donde en este caso se representa la información como ese gran, es de gran valor actualmente, ¿ok? Entonces, también aquí hago mención acerca de entre lo que es una tecnología. Una tecnología es el conjunto de teorías, instrumentos y procedimientos que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento para satisfacer ciertas necesidades. ¿Qué es una técnica? Mientras que la técnica es el procedimiento, las normas, reglas, protocolos o simplemente los pasos que sirven para tener un resultado determinado. Ok. Ahora, de las tecnologías que nos apoyan en este proceso, pues ya había comentado, están los de Business Intelligence, el Data Warehouse, algunos paquetes estadísticos, de lo que últimamente también se supone que es gran aliado, es la computación paralela. Actualmente ya todas las computadoras y los traen esa, bueno, más que nada los sistemas operativos traen ese procesamiento de cómputo en paralelo, ¿ok? Ya no se necesita hacer como antes, todavía hace como 10 años aún se necesitaba realizar el cómputo paralelo, todo este tipo de aprovechamiento y buen uso de los diferentes procesadores que tiene nuestra computadora. Ahora, algunas de las técnicas y métodos para aplicar, estamos hablando de lenguajes de consulta para minería de datos. Ya hay algunos sistemas gestores que tienen este lenguaje de minería. Hay también diversos análisis, paquetes o aplicaciones de análisis estadístico. También está lo que es aprendizaje de máquina y en esta parte es en donde nos toca hacer un poco el énfasis porque son una de las unidades que se están viendo en esta semana, que sería redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos genéticos, árboles de decisión, regresión, entre otros. También está la lógica difusa, reglas basadas en razonamiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo evalúo cuál es la información útil para mí? Bien, en esto sí es importante decir que analizo la información que yo tengo. Entonces, en este caso es importante indicar que como trabajadores en el área de sistemas, no podemos hacer una minería de datos de forma sola. Siempre vamos a necesitar del conocimiento y la expertise de un especialista en el área. ¿Por qué? Porque ellos conocen los datos y ellos conocen también más o menos algo de cómo se comportan y nos pueden dar herramientas para indicar, para saber cuáles son los atributos que podemos añadir a nuestro modelo, porque a veces podemos ir añadiendo variables, como quien dice, a nuestro modelo, pero no necesita, también hay que tener medida, porque entre más parámetros o más atributos tenga nuestro modelo, va a ser mayor la dificultad para encontrar resultados apropiados. Ahora, otra de las formas es comparar los diferentes modelos o técnicas a aplicar dos o más métodos. Actualmente se puede decir que hay algo que está un poco de moda, que es el cross-validation. En el cross-validation o con la cross-validation, validación cruzada, nosotros podemos tener resultados de dos modelos, ¿ok? Y es importante para mí siempre indicar que para tener resultados con minería de datos, no lo podemos hacer ni a la primera ni con el primer modelo. Siempre necesitamos digamos que un modelo de comparación, porque así podemos ir discriminando con cuál de los dos me voy a quedar y cuál es el que vamos a tener. Bien, vamos a ver ahora a qué se refiere la aplicación de clustering.
Bien, algunos de los conceptos sobre lo que es el clustering y son de los primeros, no es que sean los más importantes, por el contrario, hay diferentes conceptos que han salido nuevamente en diferentes libros, pero me parece importante considerar a estos dos que son de los primeros, digamos, que empezaron a ser importantes en el área esta área de análisis de información, ¿eh? Porque no crean que esto es nuevo. O sea, los modelos, los algoritmos ya existían desde hace tiempo. De hecho, casi enseguida, como ya se vieron en las lecciones, desde que se empezó lo que es la parte del cómputo, ya se empezaba a vislumbrar todo lo que se venía en cuanto a ciencia. Entonces, en 1998, Jane y Dubs dicen que es el proceso de clasificar objetos en subconjuntos con el mismo significado en el contexto de un problema en particular, mientras que Kaufman y Rousseau en 1990 dicen que es una herramienta exploratoria en donde no se comprueba ninguna hipótesis de trabajo, simplemente vemos lo que nos tratan de decir los datos. Entonces podemos, digamos que adaptarnos a estas dos y podemos identificar que simplemente clustering es cuando simplemente vamos a tener la agrupación de los datos por unas ciertas características. ¿Dónde podemos aplicarlo? Bien, como ya vimos, es en donde en donde necesitemos establecer algún tipo de relación entre dos elementos. Ahora, existen diferentes modelos, ustedes ya los vieron. De los primeros modelos que existieron, ahorita tal vez hay más clasificaciones. Estaríamos hablando que están los básicos o tradicionales, que son los métodos de partición. Estos métodos de partición puede ser a través de medioides. ¿Qué significa esto? Que bueno, si yo ya tengo, déjenme, creo que hay una. Sí, aquí está. Bien, si yo ya más o menos puedo dividir inicialmente en X números de datos, bien, desde ese primer conjunto inicial saco un punto medio y a partir de ahí voy encontrando a todos los que están más cerca de ese medio. Igual con este, saco un punto medio y entonces empiezo a subdividir. Ahora, en este tradicional de medioides, yo tengo que indicar cuál es el número, uno de los ejemplos estaríamos hablando de las K medias. Y entonces digo que tengo K subgrupos y voy a tener K medioides o medias. Y entonces voy a ir separando. Bien, otros están también los aglomerativos o divisivos. En este caso estaríamos teniendo cuando yo los voy a ir separando, como quien dice, como si fuera un árbol acostado, ¿ok? Entonces tengo el original y ese original los voy a ir dividiendo según la similitud y entonces así voy a ir generando. Ahora, en este tipo de modelos, digamos que aglomerativos, entonces estaríamos hablando que si yo voy a decidir en dónde voy a irlos partiendo y decir, a partir de aquí, todos los que están hacia este lado izquierdo van a ser los diferentes subgrupos. Entonces, a lo mejor aquí tengo dos subgrupos A y B y D y E. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas. En este otro, que es divisivo, digamos, es dependiendo de la forma que lo veamos. En este otro, pues bueno, yo voy a hacer aquí el corte o hago aquí el corte y entonces ya los tengo yo es un subgrupo, otro subgrupo, este es otro y así tengo a otro. Bien, ahora, ¿cuáles serían las aplicaciones? En el área de mercadeo puede aumentar respuestas, por ejemplo, en una campaña dirigida a objetivos específicos. Por ejemplo,
si yo tengo un conjunto de, una base de datos de todos mis clientes, si fuera una empresa de ¿cómo se llama? Turismo. Y entonces sé cuáles son los gustos de cada uno de mis clientes de acuerdo a la cantidad de viajes que les he programado, yo pudiera entonces ir separando a estos clientes por grupos especiales, grupos soleados con playa, lugares para acampar y explorar, tal vez otros estarían en lugares modernos y con centros de recreación, bien, de los diferentes grupos. Y ahora sí, a cada uno de estos subgrupos, yo voy a estar puedo generar desde tours, paquetes, se pueden gestionar elementos para hacer promociones muy específicas a cada uno de estos clúster o subgrupos que yo he formado. Y esta es una de las aplicaciones. Ahora, otra de las aplicaciones con clustering estaríamos hablando de minería de texto. En la minería de texto, yo estaría evaluando cada uno de los documentos. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es que yo voy a analizar el texto si son palabras? Bien, voy a ir generando lo que se llama una bolsa de palabras y esa bolsa de palabras van a estar referenciadas en una matriz y voy a tener un número de documentos y entonces voy a ir anotando en esta matriz el número de veces que se repite cada una de las palabras. Entonces, con esta matriz es con la que yo ya voy a poder trabajar. No voy a trabajar directamente con las palabras, trabajo con el número de veces que cada una de las palabras se han repetido en cada uno de los documentos. Esto implica que van a haber palabras que no aparecen en un documento como tenemos en este renglón 2, que significa que simplemente usa otro tipo de palabras y tiene otro tipo de coincidencias. Entonces, esta es una de las formas en cómo se maneja lo que es el texto. Una de las formas, están otras, de hecho es todo un área, el text mining, ver cuáles son las diferentes formas, está también el retrieval information. Bien, hay diferente información al respecto, pero en cuanto a clustering, estas son unas formas y ahora sí ya con este conjunto de datos numérico, yo ya tengo una referencia que la columna 1 es la palabra vado y la columna 2 es la palabra mate y así sucesivamente. Bien, es con lo que yo voy a hacer las operaciones para aplicar cualquiera de los algoritmos. Bien, aquí en esto les quería mostrar santos días, pero es que ya no me acuerdo. No, es que usan redes neuronales, bien, no, no aún. Hasta que llegué aquí a redes neuronales. Creo que ya lo mencioné. Bien, otra de las aplicaciones estarían de lo que serían la minería de datos, estamos hablando de reglas de asociación. Tal vez nos suena poco claro, pero cuando sepamos de qué se trata, ya la hemos usado, ya la han usado también con nosotros. ¿Qué son las reglas de asociación? Bien, está categorizado o más conocido como análisis de canasta de compras, ¿ok? Esta, este, este, ah, esta actividad o aplicación que son de reglas de asociación es de las más usadas y conocidas en la parte de la mercadotecnia. Hace diversos años, creo que fue en el 2000, fue en el 2002, creo que apareció de los primeros survey o recopilación de artículos relacionados con las aplicaciones de minería de datos. Surgió uno de los casos más emblemáticos, que es encontrar la relación en Walmart sobre todo eran los viernes. Los viernes, los productos que más se compraban eran cervezas y pañales. Y bien, creo que esta imagen es muy representativa de que podemos identificar
¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues resulta ser que este estudio fue realizado, no recuerdo exactamente en qué estado o ciudad de Estados Unidos, y analizaron las compras y encontraron esta coincidencia de cervezas y pañales. Bien, la interpretación o la forma que se obtuvo de información es que justamente era el día de paga, y después de trabajar, una vez que tenían la paga, los esposos compraban los elementos indispensables, que eran pañales, y al momento de estar en la tienda decían, bueno, si voy a estar cumpliendo con la parte que me corresponde, pues bueno, también necesito, o es viernes, o sea, empieza el fin de semana, pues puedo tener una cerveza también. Entonces, por eso es que esta información fue en su momento, hace ya casi 20 años, fue un boom que empezó a explotar esta parte y por eso podemos ver que en los supermercados podemos encontrar artículos que no están tan relacionados con otros, y está relacionado con dos aspectos: o son los que más se venden juntos, o son los que no se venden tanto, para estarle dando un poco la promoción y que aparecen junto a los productos que más se venden. Entonces, por medio de este tipo de asociación es que se pueden generar estrategias. La otra forma en cómo nosotros hemos visto este tipo de relación de productos, pues es cuando compramos en línea, ¿no? Que nos dicen, ok, bien, lo que frecuentemente se vende es que todos los que compran esto también compran esto otro. Entonces, a veces nos ofrecen esos paquetes de que compra esto más esto y llévatelo por tanto. Y también nos aparece en la parte de abajo, pero todos los clientes que compraron esto también compraron esto otro. Entonces, esto es producto de un análisis de reglas de asociación. Ahora, aplicaciones, bien, podemos tener diversas otras aplicaciones, como es encontrar secuencias en una institución. Bien, lo otro elemento, y aquí es donde ya, perdón, es que, bien, a continuación, para darle un poquito también de practicidad en cuanto a elementos más tangibles o de otra forma, les voy a presentar el resumen de unas tareas de un alumno. Ya tiene algunos años, entonces tal vez no tantos, pero sí algunos. Y en este caso, es, este es un problema ¿cómo se llama? De clasificación. Y este problema de clasificación es de un conjunto de datos que corresponden a unos vinos, y hay dos categorías de vinos. En este caso ¿cómo se llama? Se tiene el conjunto de datos que déjenme, aquí están. Está el conjunto de datos que me proporcionan dos medidas. En este caso, los atributos no se les agregaron los nombres, pero son medidas químicas que tienen los vinos. Y entonces hay que clasificarlo como el vino 0 o el vino 1. Bien, y hay un conjunto de datos que se le llama el conjunto, dependiendo del modelo, ¿no? Casi siempre está que el conjunto de datos de entrenamiento es un conjunto separado de los conjuntos de datos con los cuales nosotros vamos a realizar ya lo que es la ejecución de los resultados para futuros, para que ya se mantenga bien. Entonces, en este conjunto de datos, se supone que se van a utilizar dos modelos en este caso, y es para utilizarlos con redes neuronales. Aquí está el modelo. Eh, en este caso tendríamos que son dos parámetros de entrada. ¿Quiénes son esos dos parámetros de entrada? Son la medida 1 y la medida 2. Son estas dos redes iniciales, ¿ok? Esta y esta.
Y luego sabemos que en una red neuronal, esta es una backpropagation, están las entradas, son dos, las neuronas ocultas, yo las puedo ir variando, esta no es independiente, entonces de acuerdo a lo que tengo son dos entradas y una salida. En este caso serían estas dos entradas y sería una salida, entonces se espera que el resultado, una vez que yo ya tenga el modelo entrenado de redes neuronales, vaya la redundancia, yo obtenga como salida un 0 o un 1. Bien, entonces se realizó este análisis. En este modelo hay algunos parámetros que se le deben de estar monitoreando. En este caso sería eta y mu. Son dos parámetros que se le meten se configuran en el algoritmo y ya te da algunos resultados. Y estos son dos parámetros con el cual se va a supervisar el entrenamiento. Yo voy a decir que el error debe de bajar hasta 0.2 y voy a aplicar, por ejemplo, 10,000 ciclos, ¿ok? Entonces, estos son los resultados que se obtuvieron. Entonces, una vez que se entrena, ya se utiliza el modelo de la red, es decir, aquí tienen unas líneas y esas líneas inicialmente tienen unos números. Esos números van a ir cambiando conforme se vaya entrenando. No sé si tienen más o menos una idea de cómo funciona. La red neuronal tiene los datos de entrada que ya sabemos que siempre van a ser los mismos. Tiene unas unidades ocultas. Estas van a tener un peso o un valor y este peso va a ir cambiando en cada una de las iteraciones y al final voy a tener una salida. Entonces, al inicio voy a tener estos links o estos enlaces entre una neurona y otra, van a tener un valor. Y ese valor es el que va a ir modificando por cada una de las épocas. Época se le llama al número de veces que se repite, es decir, el entrenamiento va a estar formado por 1,000, 10,000, 30,000, 40,000, N épocas, ¿ok? Aquí tenemos de los parámetros o ciclos, como quien dice, ¿ok? Aquí tenemos un parámetro en el cual va a estar monitoreando. Entonces, la primera época o el primer ciclo, vamos a hacer todas las operaciones del modelo con estos números y se llama retropropagación o backpropagation porque cuando llegamos acá, ya obtuvimos, por ejemplo, el resultado que me debe de dar en este primer número es un 0. Y supongamos que yo tengo un 0.4. El 0.4 no es ni 1, pero tampoco es 0. Entonces, todavía no es el resultado esperado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Voy a corregir este error, este enlace lo voy a corregir por medio de un cálculo que se realiza a partir de una cierta función que yo utilicé y entonces voy a cambiarlo y luego me voy para atrás y también cambio esto. Por eso se llama backpropagation porque es hacia atrás se propaga. ¿Y qué implica esta propagación? Hacia atrás se hacen los cálculos para poder así actualizar estos parámetros y que a la próxima ejecución ya me dé un valor más apropiado. Ok, hago esta corrección y así le voy a hacer con cada uno. Entonces, resulta ser que ese punto es el que debe de ir mediado también con el número de iteraciones. Ahorita no nos vamos a meter a esta parte matemática de cómo se realizan. Bien, en la segunda época, ese mismo número va a pasar con el nuevo número que se obtuvo aquí del vías, entonces voy a obtener aquí otro elemento, aquí otro elemento y ahora en lugar de tener 0.4, ahora tengo 0.35. Ya se está acercando más al 0 y entonces se hace nuevamente un cálculo de ajuste y es así como voy a ir haciendo los cálculos. Ahora, por si les interesa saber, este valor eta
es uno de los que está relacionado con la forma en que va a ir bajando ese valor para que todos al mismo tiempo me den resultados correctos. El que tiene que ser 0 me va a dar 0, el que tiene que ser 1 me va a dar 1. Entonces, ese es el objetivo de esta red, encontrar estos valores para que cuando yo haga los cálculos de esta entrada con este valor, me dé esta neurona y que cuando haga esta neurona con este valor, me dé y luego al final la suma de todos estos me dé este valor. Eso es lo que en teoría hace una red neuronal. Bien, una vez que ya vimos esta parte, ahora sí vamos a ver estos resultados. Bien, aquí nos indica que el conjunto de datos de prueba eran de 16, dice que todos fueron bien clasificados y se obtuvo un error de 2.23. Y también les comentaba que los modelos no solo se realizan con uno, sino con dos. Se utilizó también un discriminante lineal para la misma operación para el mismo conjunto de datos. Bien, no explicamos aquí tanto esto porque igual y no aparece en las lecciones. Aquí tenemos que es por medio de este y también podemos identificar en esta parte en que se hizo en MATLAB. Bien, y con MATLAB obtuvimos estos resultados. También de los 16 conjuntos de prueba que teníamos, los 16 los realizó de forma adecuada. Es decir, tenemos la misma eficiencia. Y aquí en las conclusiones, el alumno indica que con ambos modelos se obtuvo 100% de efectividad. Sin embargo, aquí él hace algunas aportaciones en donde indica que el modelo de red neuronal es lento al inicio, porque al inicio tengo que tener un entrenamiento, mientras que el discriminante lineal simplemente son operaciones que inmediatamente me van a dar los cálculos sin tanto tiempo. Puede llegar a ser que en algunos casos es más eficiente un modelo que otro. Y bien, ¿cuál es este? Bien, este es un modelo de ¿cómo se llama? De K-medias. Y aquí se realizó con diferentes tecnologías. Una es con Business Intelligence, la aplicación del SQL Server. Se realizaron esta agrupación. También se realizó con un algoritmo en MATLAB y también se realizó con un algoritmo en la herramienta Minitab. Bien, ya para darle un poquito de velocidad. Aquí, en este caso, como son clúster, de los elementos importantes que necesitamos entender es cuántos clústeres se formaron. Y bien, aquí en el de Business Intelligence nos indica que en algunos grupos hubo elementos de un solo elemento, mientras que otros grupos estaban muy saturados. ¿Qué significa? Que tomó algunos parámetros para realizar esas similitudes que generó unos grupos muy grandes y otros demasiados pequeños. Y esto, pues igual y no es una buena tendencia porque todos me los está dejando, digamos que en un aislado y simplemente me está separando los que son completamente diferentes. Esto tal vez no me funcionaría como clúster, pero sí me pudiera llegar a funcionar para otro tipo de actividades como ver por qué están diferentes y sería cuestión de ir indagar qué parámetros son para saber qué es lo que sucedió y darle una interpretación. Mientras que en Minitab me está indicando que se observan resultados con mayor distribución.
Ok, y ya en cuanto a conclusiones, el alumno indica que comparando las herramientas de MATLAB, Business Intelligence, se puede decir que la mejor herramienta es MATLAB por factores de velocidad en el procesamiento y la inexistencia de grupos sin datos asignados. Es lo que les comentaba, o sea, en Business Intelligence generó algunos grupos casi cerca del vacío, nada más con un elemento. Ahora, sin embargo, también indica que con el MATLAB se, se presentó un error. En aquel entonces, bueno, las computadoras no eran tan buenas como ahorita. Ahorita tal vez ya no pueda llegar a existir eso, aunque también estamos en función de la aplicación. Y bueno, hay otro elemento, pero ya digamos que está un poco largo el video. Entonces, para dar este seguimiento, bien, hay diferentes otras aplicaciones que se pueden definir con lo que podemos hacer con minería de datos. Am, y bien, también es interesante demostrarlo. Bien, en cuanto a lo que son identificación de valores atípicos a outliers, en el 2000 se realizó un análisis de los jugadores de básquet, creo que son de básquetbol, sí, de la NBA, de la NBA en la temporada 1998, o sea, ya está algo pasado de moda, ¿no? Pero lo que intento decir con este estudio es que nosotros podemos realizar este tipo de análisis eh, casi que con cualquier tipo de datos, ¿no? Y la información que nos puede llegar a dar puede llegar a ser valiosa en su momento dependiendo de cómo queremos nosotros tomar decisiones. Bien, en este caso, aquí hay un análisis que en su momento igual y pudo generar las estrategias para el coach para poder identificar. Bueno, también falta ver aquí quiénes hacen mejores equipos para poder ver si las asistencias, bueno, aquí estaremos hablando de robots, asistencias y los puntos generados. Bien, aquí se puede identificar, bueno, pues si en algún momento sí se supo que Shaquille O'Neal en su momento fue pues una figura que tenía éxito en cuanto pues tenía mayor puntos, ¿ok? Y aunque también el Carmalón estaba muy cerca, ¿bien? Entonces, lo importante de esto es que nosotros podemos minar o hacer análisis de datos. Puede llegar a ser estadístico, puede llegar a ser con redes neuronales, el tipo de análisis que nosotros querramos hacer siempre y cuando tengamos claro cuál es el target o la tarea que vamos a estar realizando para poder aplicar el algoritmo adecuado. Bien, hay diferentes áreas de la minería. Está minería de datos generalizada, de texto, minería de web, minería de imágenes, en bioinformática, etcétera. Entonces, como les había mencionado, es de gran ayuda y podemos tener diferentes ventajas. Y bien, aquí están las referencias de donde se obtuvo toda esta información y pues bien. Por el momento, pues ya creo que se hizo un poco largo.